¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si una empresa confundiera eficiencia con antigüedad y decidiera desprenderse de su mayor activo humano sin siquiera darse cuenta? No es solo una historia sobre despidos injustos o errores de liderazgo. Es una de esas historias de venganza que no se gritan, pero se sienten. De esas que no necesitan golpes sobre la mesa ni gritos en reuniones, sino que se construyen con silencio, con elegancia y con consecuencias que hablan solas. Mi nombre es Mateo Salinas. Durante más de una década fui director comercial de una firma de tecnología educativa en Sevilla. 11 años construyendo relaciones, firmando contratos clave, representando la empresa frente a gobiernos, instituciones y fundaciones. Hasta que un martes por la mañana, en una sala de reuniones con paredes de cristal y aroma a café industrial, me entregaron una carta. Sin previo aviso, sin agradecimientos, sin reconocimiento. La frase que lo resumió todo vino de labios de la nueva directora de ventas. Necesitamos sangre nueva, no reliquias del pasado. Sonreí. Asentí y recogí mis cosas. Lo que ellos no sabían es que aquel no sería mi final. Solo era el principio de algo mucho más interesante. Lo que no sabían aquella mañana era con quién estaban tratando. No lo digo desde el ego, sino desde los hechos. Mi nombre es Mateo Salinas. Tengo 48 años y hasta hace muy poco fui el rostro más reconocible del área comercial de EduTech Sevilla, una empresa que empezó vendiendo pizarras electrónicas a escuelas privadas y terminó firmando contratos marco con 5 ministerios de educación en distintos países hispanohablantes. Llegué a esa empresa en 2012, cuando todavía funcionaban desde una oficina alquilada sobre una tienda de suministros escolares. Venía de un fracaso personal y profesional, una startup que no despegó y un divorcio aún fresco. Para mí, ese empleo fue una segunda oportunidad, y decidí tomármelo como lo que era, una plataforma para reconstruirme. No prometí resultados, prometí compromiso, y cumplí. Durante 11 años, construí una cartera de clientes sólida, basada en algo más que cifras. Eran relaciones personales, confianza cultivada a lo largo de años, comidas compartidas, llamadas a horas indebidas, favores cruzados. Había ministros que me llamaban por mi nombre de pila, directores de escuela que confiaban en mí más que en sus propios proveedores estatales. Mi método no era el más rápido, ni el más agresivo. Nunca perseguí ventas por volumen. Preferí entender el contexto, ofrecer soluciones reales, adaptadas, sostenibles. Por eso los contratos no duraban un año. Duraban 3, 5, incluso 7. EduTech no creció gracias a campañas publicitarias. Creció porque yo hacía que confiaran en nosotros. Eso, sin embargo, no figuraba en los informes trimestrales. Lo que sí figuraba era que yo tenía 48 años, que llevaba 3 trimestres sin cerrar nuevos leads, porque estaba renegociando ampliaciones millonarias y que mis bonos eran altos, demasiado altos para una nueva dirección que solo veía datos en celdas de Excel. A nivel personal, el precio también fue alto. Mis hijos se acostumbraron a que papá trabaja significara papá no está. Recitales escolares, fines de semana largos, cumpleaños en los que aparecía por Zoom desde un hotel en Lima o Bogotá. Nunca me quejé. Tenía una visión: construir algo sólido, algo duradero. Pensé que EduTech también lo veía así. La realidad es que no. Cuando llegó la nueva directora, Ariadna López, una ejecutiva de 33 años con formación en consultoría pero sin experiencia de campo, todo empezó a girar. Al principio fueron detalles, informes semanales innecesarios, llamadas para justificar gastos de representación. Luego, cambios más profundos, reducción de mi presupuesto de viajes, exclusión de reuniones estratégicas. Pero incluso entonces, nunca imaginé que me vería fuera.
porque pensé que en algún nivel los resultados todavía contaban. Pensé que el compromiso seguía teniendo valor. Me equivoqué, aunque pronto descubriría que ellos también, y que en el mundo real, cuando las relaciones importan más que los logos, despedir a la persona equivocada puede tener consecuencias que no se ven venir. Los primeros indicios de que algo se estaba desmoronando no fueron los grandes gestos, sino los pequeños detalles. A los 2 meses de la llegada de Ariadna, mi oficina, que durante años había estado justo al lado de la sala de juntas, fue trasladada discretamente al ala norte, junto al departamento de soporte técnico. La explicación fue una reorganización del espacio, pero bastaba con mirar el plano de planta para entender que ya no era parte del núcleo decisional. Las reuniones estratégicas de los lunes por la mañana comenzaron a llenarse de caras nuevas, jóvenes con máster recientes, todos con portátiles brillantes, entusiasmo de PowerPoint y cero conocimiento del sector educativo. Me hablaban de disrupción, automatización del pipeline y redefinir el funnel comercial. Yo hablaba de cómo convencer a un director provincial que todavía usaba fax de que la transformación digital era posible. No hablábamos el mismo idioma. Un viernes cualquiera, al revisar mi agenda de la semana siguiente, noté que no estaba invitado a la reunión trimestral con el Ministerio de Educación de Ecuador. Era una cuenta que yo mismo había traído hace 5 años y con la que tenía contacto directo. Consulté con mi asistente, una profesional leal que llevaba conmigo desde 2014, y me respondió, desconcertada, que la invitación había sido enviada directamente a Ariadna. Ella asistiría junto a un nuevo ejecutivo comercial. Su nombre me era completamente desconocido. Aquel día me senté en mi escritorio y abrí el cuaderno donde, por costumbre, anotaba observaciones informales. No era paranoia, era una especie de registro personal. En las últimas semanas ya había escrito frases como revisión de gastos sin explicación, justificación de cada comida con clientes o nuevo protocolo para visitas a terreno. Ahora añadí otra, reemplazo silencioso. También hubo llamadas que no recibí. Clientes que antes me llamaban para cualquier ajuste en sus contratos ahora escribían a través del canal oficial. Uno de ellos, un viejo conocido del sector en Buenos Aires, me respondió un mensaje con un escueto "lo hablaremos con tu equipo". Su tono no era hostil, pero sí distante, como si algo se hubiese roto sin que yo lo notara. Por entonces, todavía intentaba no interpretar las señales como un plan. Me decía que eran ajustes normales, nuevas maneras de trabajar, pero dentro de mí algo no encajaba. Como cuando entras a una casa conocida y alguien ha cambiado los muebles. Todo parece igual, pero no lo es. La gota que colmó el vaso fue una reunión informal de coordinación a la que me presenté sin invitación formal, solo para descubrir que mi presencia generaba incomodidad. Ariadna, sin mirarme directamente, dijo en voz baja: «Ah, no sabíamos que ibas a venir, Mateo». Me limité a sonreír. No dije nada. En ese momento entendí que la decisión ya estaba tomada, aunque nadie la hubiera pronunciado aún. Es curioso cómo la traición, cuando es elegante, no necesita declaraciones. Solo requiere una secuencia de omisiones cuidadosamente calculadas. El telón no cae de golpe. Se desliza, lento, hasta cubrirte por completo. El lunes siguiente a aquella reunión incómoda, a las 9:17 de la mañana, Ariadna me pidió que subiera a la sala de dirección. Su tono fue neutro, casi amable, como si me invitara a tomar un café. Pero no necesitaba más señales. Sabía perfectamente lo que venía. No fue necesario adivinarlo, ya lo había sentido en la piel desde semanas atrás, como una corriente fría que recorre la espalda sin motivo aparente. Al entrar en la sala, me esperaban ella y el responsable de recursos humanos.
Sobre la mesa de roble había un sobre blanco con mi nombre escrito a máquina. El ambiente estaba perfumado con neutralidad, cuidadosamente calibrado para que nada pareciera emocional. Ni una mueca de incomodidad, ni una pizca de reconocimiento. Solo el lenguaje corporativo de siempre: reestructuración, nuevo enfoque, optimización de recursos. Gracias por estos años, Mateo. Dejas una huella importante, dijo Ariadna, mirando por encima del borde de sus gafas. Tomé el sobre. No lo abrí. Solo asentí y pregunté lo justo. ¿Es efectivo hoy? Ella dudó un segundo. Sí. Te agradecemos que facilites la transición. Me limité a asentir de nuevo. Nada más. No había espacio para discursos. Ningún adiós merece energía cuando ya se ha dicho todo con los actos. Regresé a mi oficina, abrí el primer cajón y saqué una caja de cartón que había guardado allí por si acaso desde hacía 2 semanas. Era la señal de que, en el fondo, uno ya se está despidiendo desde mucho antes de que se lo digan. Fui metiendo las cosas sin prisa. Una foto con mis hijos en la Alhambra, una taza que decía no molestar. Estoy cerrando un trato. Un bolígrafo de madera que me regaló una ministra en Perú tras firmar el contrato más grande de la empresa en 2019. Ninguna de esas cosas tenía gran valor económico, pero eran parte de mi historia. Lo que sí tenía valor era la libreta negra que guardaba con especial celo. Allí había teléfonos personales, nombres clave, anotaciones que no estaban en ninguna base de datos de la empresa. No era secreto, era hábito, porque las relaciones reales no se construyen desde un CRM, sino desde el respeto y la memoria. En el pasillo me crucé con Daniel, del departamento técnico. Me miró, luego miró la caja. ¿Te mudas de oficina? Algo así, le respondí sin detenerme. Al bajar en el ascensor, me encontré con Lucas Rivas, uno de los socios fundadores. Me saludó con un leve movimiento de cabeza, pero no pareció notar mi expresión. Estaba demasiado concentrado en su móvil. No tenía idea de lo que acababan de hacer, pero pronto lo sabría. Salí del edificio con la extraña sensación de que algo se liberaba dentro de mí. No era rabia, era otra cosa, una mezcla de decepción serena y claridad. Como cuando descubres que la casa en la que vivías no era tuya, solo la cuidabas para otros. El aire de la calle me supo distinto, más frío, más limpio. Esa tarde no encendí la radio ni contesté llamadas. Solo conduje en silencio, sin rumbo fijo, con una idea resonante en mi cabeza. A veces, la pérdida es el único camino hacia la ganancia verdadera. Al llegar a casa, dejé la caja sobre la mesa del comedor y me serví un café sin azúcar, como hacía cada mañana de reuniones importantes. Era un gesto automático, casi ritual, pero aquel día no había cifras que defender ni proyecciones que justificar. Solo un silencio espeso que me envolvía por dentro. Y, curiosamente, no había ni rastro de angustia. Lo que sentía era otra cosa. Foco. Me senté frente al portátil, lo abrí con lentitud y busqué el archivo escaneado de mi contrato. Lo había guardado hacía años en una carpeta titulada Contingencias. Leí detenidamente la cláusula de no competencia. Decía lo que recordaba. La restricción solo era válida durante 12 meses y la salida era voluntaria. Pero mi despido había sido unilateral. No había firmado nada más. No había pactado silencio ni limitaciones. Estaba libre. Saqué el móvil personal del bolsillo y lo coloqué junto a la libreta negra. Ese era mi verdadero capital. Más de 200 personas, entre directores, técnicos, asesores y líderes del sector educativo. Nombres y teléfonos que no estaban en las bases de datos de EDUTEC porque nunca se capturan en reuniones formales. Eran contactos construidos con paciencia. Una cena aquí,
una charla de pasillo allá, una llamada fuera de horario para resolver una urgencia. No iba a hacer llamadas impulsivas ni enviar mensajes masivos. No se trataba de venganza por impulso. Se trataba de algo mucho más efectivo: precisión. Me propuse hacer solo 3 llamadas. Las justas, las que podían generar el primer efecto dominó. La primera fue a Andrés Barragán, director de Tecnología Educativa en el Ministerio de Educación de Argentina. Me atendió antes del segundo tono. Mateo, ¿todo bien? Solo quería informarte que, desde hoy, ya no formo parte de EduTech. Preferí que lo supieras por mí. Hubo un silencio corto. ¿Quién manejará nuestra cuenta? Probablemente alguien del nuevo equipo. No sabría decirte. Ya veo. Gracias por avisar. La segunda llamada fue a Beatriz Contreras, directora general del Grupo Escolar Alborada, una red privada con más de 70 centros educativos en España. Su reacción fue inmediata. Pero si tenemos la renovación anual en marcha. Lo sé. Solo quería informarte antes de que alguien más lo haga. ¿Te has ido? Me han apartado. Pues la renovación puede esperar. La tercera llamada fue a Esteban Lagos, CEO de Edu Digital Perú, nuestro socio regional más importante. Su tono fue distinto. Sabía que algo raro pasaba. Me ofrecieron revisar nuestra alianza con otra persona, pero no me dieron detalles. Ahora lo entiendo. Esas llamadas no fueron amenazas ni intentos de recuperar nada. Fueron un aviso ético, una forma de respetar la confianza que habíamos construido durante años. Lo demás, como imaginaba, se movió solo. Esa misma noche recibí 3 mensajes de clientes distintos preguntando si podían seguir trabajando conmigo, estés donde estés. Al día siguiente, antes del mediodía, ya había recibido una propuesta concreta. Un correo de InnovaGlobal, una empresa con base en Madrid y presencia en Latinoamérica. El asunto decía: nos interesa hablar contigo. Lo abrí sin apuro. Dentro, una carta de interés y una invitación a reunión con el director general. Habían oído que ya no estaba con EduTech y querían ofrecerme una posición regional con total autonomía, presupuesto propio y participación en beneficios. No necesitaba tiempo para pensarlo. Aún no había firmado nada, pero algo dentro de mí ya sabía que esta vez las cartas se repartirían de otra forma. Esta vez, yo pondría las condiciones. Acepté reunirme con el equipo de InnovaGlobal 2 días después. La cita fue en una sala discreta de un coworking en Madrid, sin marcas visibles ni nombres en la puerta. Al otro lado de la mesa me esperaba Clara Esquivel, directora general para el sur de Europa. Clara no perdió tiempo con frases vacías. Queremos que lideres nuestra expansión en el ámbito público. No buscamos solo un vendedor. Queremos a alguien que traiga consigo la confianza. Lo dijeron sin rodeos. Conocía mi trayectoria. Sabía qué contratos había gestionado y con quién tenía relación directa. Me ofrecieron un cargo de dirección con autonomía total, presupuesto flexible y un 5% de participación directa en los beneficios de los clientes que yo trajera. No necesitaban que recuperara nada, sino que construyera desde donde lo había dejado. La propuesta era clara. No querían mis cuentas, querían mi forma de trabajar. Firmé el preacuerdo esa misma tarde. No por revancha, sino por convicción. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien valoraba más mi método que mis resultados en bruto. Mientras tanto, en EduTech, las primeras grietas empezaban a convertirse en rupturas abiertas. Andrés Barragán, el funcionario argentino con quien hablé mi primera llamada, escribió un correo formal notificando que aplazaban indefinidamente la renovación del contrato vigente. Queremos analizar la nueva configuración del equipo comercial, decía el mensaje. Era un aviso diplomático, pero entre líneas se leía con claridad.
No confiamos en lo que han dejado. Pocas horas después, Beatriz Contreras, la directora de los colegios Alborada, notificó oficialmente la cancelación del proceso de renovación. Citaron cambios en la relación ejecutiva como motivo principal. Los correos comenzaron a circular dentro de EduTech con tono de emergencia. Me lo contó Lorena, una excompañera de administración con la que aún mantenía contacto. Según me escribió, están en pánico. No pueden contactar a varios clientes y hay directivos preguntando qué ha pasado contigo. Ariadna intentó controlar el daño. Ofreció descuentos del 15% a los clientes que mostraban dudas. Prometió seguimiento personalizado, incluso visitas presenciales por parte del nuevo equipo. Pero los clientes no compraban el paquete, porque lo que se había roto no era un precio, era una relación. La puntilla llegó una semana después. Esteban Lagos, desde Perú, anunció el fin del acuerdo de colaboración con EduTech. Justificó su decisión en la pérdida de interlocución técnica y humana que garantizaba la continuidad del proyecto. Fue elegante, pero demoledor. En total, en menos de 10 días, EduTech había perdido 5 contratos clave, todos por encima del $500,000 de euros anuales. Y entonces llegó la llamada. Era Lucas Rivas, el socio fundador con el que me crucé el día que me despidieron. Esta vez sí recordaba quién era yo. Su voz sonaba apagada, formal, casi paternal. Mateo, tenemos que hablar. Esto se nos está yendo de las manos. Le respondí con calma. No tengo nada que negociar. Solo informé a 3 personas. Lo demás ha sido una reacción natural. Tal vez podamos encontrar una forma de colaboración. Un contrato de consultoría, transición. Lucas, he firmado con otra empresa. Silencio. Luego una exhalación lenta. ¿Puedo preguntarte cuál? Innovedu. No dijo nada más. Solo colgó. Lo que EduTech no comprendía era que no me habían despedido a mí. Habían despedido todo lo que yo representaba. La confianza cultivada, la continuidad relacional, la reputación. Y eso, en el mundo educativo, no se reemplaza con hojas de Excel ni promociones de último minuto. Se pierde una vez y se pierde para siempre. 3 días después de la llamada de Lucas, recibí un mensaje inesperado de Lorena, mi antigua compañera del área administrativa. No era habitual que me escribiera fuera de horarios y mucho menos en fin de semana. Pero su texto fue breve, directo y difícil de ignorar. Tenemos que hablar. Lo que te hicieron no fue un error. Fue estrategia. Nos encontramos en una cafetería discreta cerca de la estación de tren. Lorena llegó con gesto nervioso, pero determinado. Pidió un té, bajó la voz y fue al grano. Estaban preparando la venta de EduTech. No te lo dijeron porque eras parte del problema. La miré sin comprender del todo. ¿El problema? Sí. El fondo de inversión que quiere comprar la empresa, uno canadiense. Por cierto, exigió como condición que los contratos clave no dependieran de una sola persona. Querían activos transferibles, no relaciones personales. La información cayó como un peso exacto sobre todas las piezas sueltas que hasta entonces no habían terminado de encajar. La exclusión de reuniones, el traslado de oficina, la entrada de nuevos perfiles jóvenes sin experiencia, la contratación de Ariadna. Todo había sido parte de una maniobra silenciosa para debilitar mi influencia, desplazarme sin conflicto y convertir mi trabajo en propiedad neutral antes de firmar la operación de compra. ¿Cómo sabes todo esto? Pregunté. Estoy asignada temporalmente al equipo de auditoría que prepara los informes para la venta. He leído los correos, visto las presentaciones internas, escuchado las conversaciones. No querían despedirte por bajo rendimiento.
Querían hacerlo antes de que los compradores llegaran y vieran que el 40% de la facturación pasaba por ti. El vértigo fue inmediato, no por el hecho en sí, que ya intuía, sino por la claridad con la que todo tomaba forma. No me habían fallado por error o inexperiencia. Me habían eliminado como variable de riesgo. La venta estaba prevista para este mes. Continuó. Pero tras la salida de los contratos grandes, el fondo está reconsiderando. Incluso hay un correo que dice literalmente: sin la cartera de Salinas, el modelo de negocio cambia por completo. Esa misma noche, confirme los datos con otra fuente del sector. El fondo canadiense se había retirado oficialmente de la mesa de negociación. Edutech no había perdido solo contratos, había perdido también su comprador. La jugada perfecta se había desmoronado en cámara lenta. Lo que pretendía ser un movimiento corporativo limpio, reconvertir relaciones humanas en líneas de balance, se había convertido en un fracaso estratégico. No porque yo lo hubiera saboteado, no porque hubiese hecho nada fuera de lo ético, simplemente porque olvidaron un principio básico. En negocios basados en confianza, los vínculos no se transfieren como licencias de software. Yo no era el obstáculo, era el ancla, y en su prisa por cortar lo que consideraban dependencias personales, soltaron el único amarre que mantenía a flote su embarcación. La ironía era clara. Quisieron vender la empresa más fácilmente deshaciéndose de mí, y al hacerlo, ya no hubo empresa que vender. Cerré la libreta negra donde seguía apuntando cada movimiento con la calma de quien ya no necesita planear nada. La caída no la había provocado yo. Solo me aparté lo suficiente como para no ser arrastrado por ella. Un mes después, recibí la invitación que marcaría el cierre perfecto de todo este ciclo: participar como ponente en el Congreso Iberoamericano de Innovación Educativa en Lisboa, un evento anual que reunía a líderes del sector, instituciones gubernamentales, startups tecnológicas y, por supuesto, empresas como Edutech. Durante años asistí como representante de ellos. Esta vez, estaría allí como director regional de Innovedu Global. Acepté sin dudar, no por orgullo, sino porque comprendí que era el momento de cerrar el círculo en el mismo escenario donde alguna vez construí gran parte de mi reputación. No preparé una presentación con fuegos artificiales. Trabajé junto a 2 analistas de mi nuevo equipo para construir una exposición basada exclusivamente en datos, cifras concretas sobre retención de clientes, eficiencia en implementación y satisfacción postventa de aquellos que me habían seguido desde Edutech hasta Innovedu. Cuando llegué al auditorio principal, sentí esa vieja mezcla de tensión y calma que solo se experimenta cuando sabes que tienes algo valioso que decir. Desde el escenario, pude ver varias caras conocidas entre los asistentes. Entre ellas, Lucas Rivas y Ariadna López, sentados juntos en la tercera fila. No me sorprendió. Sabía que estarían allí. El Congreso era una cita obligada para cualquiera que quisiera salvar la imagen de su empresa en declive. La ponencia se titulaba Fidelidad en la era digital, porque las relaciones humanas aún son el diferencial. Comencé sin dramatismos, sin mencionar nombres. Había aprendido que la elegancia es más poderosa que la confrontación directa. En los últimos 3 meses, un grupo de clientes que trabajaban con nosotros desde hace años decidió cambiar de proveedor. No lo hicieron por precio, no lo hicieron por tecnología, lo hicieron porque dejaron de confiar en la estructura que los atendía y porque entendieron que la relación que los sostenía no era transferible. Presenté cifras, comparativas de tiempo de respuesta antes y después, incremento de satisfacción en encuestas anónimas, ahorro en costes operativos tras la migración. Todo estaba documentado, irrefutable. Un silencio respetuoso se instaló en la sala.
Las empresas suelen creer que sus clientes pertenecen a sus marcas, pero en sectores basados en relaciones, los clientes no son leales a los logos. Son leales a las personas que responden, resuelven y acompañan. Cuando esas personas desaparecen, la lealtad también. No pronuncié el nombre Dutec ni una sola vez. No hacía falta. Todos los que debían entender, entendieron. Vi a Ariadna mover la pierna nerviosamente. Lucas bajaba la cabeza, evitando el contacto visual. Durante la ronda de preguntas, un joven analista preguntó lo que todos pensaban. ¿No cree que esto demuestra que dar tanta autonomía a los gestores de cuentas puede ser un riesgo? Sin duda, respondí. Pero, ¿cuál es el riesgo contrario? ¿Creer que todos son reemplazables? El mercado, tarde o temprano, demuestra que no todas las piezas encajan igual, que hay vínculos que no pueden fabricarse en serie. La sala aplaudió con fuerza. No por mí, por lo que todos en esa industria saben, pero pocos se atreven a decir en voz alta. Ese mismo día, Innovedu firmó cartas de intención con 5 nuevas instituciones educativas. Y esa noche, en la cena de cierre del evento, varios asistentes se acercaron a mí, no para felicitarme, sino para pedirme reuniones. Ya no era el ejecutivo de EduTech. Ahora, era el referente que había sobrevivido a una purga corporativa y había vuelto más fuerte. La justicia, a veces, llega sin venganza. Llega cuando te paras en el lugar correcto, con los datos en la mano y la verdad en la voz. Las empresas olvidan con frecuencia que los vínculos humanos no aparecen en los balances financieros, pero son los que sostienen los negocios cuando todo lo demás falla. Lo que ocurrió con EduTech no fue solo una mala decisión corporativa. Fue el resultado de una mentalidad que cree que las relaciones son propiedad de la empresa y no el fruto del trabajo de personas concretas. Mi historia no fue una excepción. Fue un reflejo de algo más grande. Y por eso, se suma a tantas historias de venganza silenciosas donde el verdadero ajuste de cuentas no ocurre con gritos, sino con resultados. No levanté la voz, no confronté en público. Solo seguí trabajando con la misma ética y compromiso. Y el mercado respondió. Hoy, desde mi rol en Innovedu, construyo un modelo distinto, transparente, basado en confianza compartida y con equipos que reciben lo que merecen. Porque el talento no se retiene con contratos, sino con visión y respeto. ¿Te han hecho sentir reemplazable alguna vez? Cuéntalo en los comentarios. Tu experiencia puede ser la próxima historia que merece ser contada. Y si este relato te hizo pensar, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que también necesite recordar que el valor real no siempre está en los números, sino en las personas.